¿Qué tal, alumnos de la Escuela Superior de Ingeniería, de la licenciatura en Ingeniería Química, viendo nuestra materia, seguridad de los procesos? Su servidor, el ingeniero Rudy Alexander Osorio Espinosa. En la sesión anterior, estamos todavía viendo la unidad uno sobre la parte de la introducción a la administración de seguridad de los procesos. Vimos las partes de las generalidades, la parte de la introducción al análisis de riesgo y la administración de seguridad de procesos. En la tarea, pues quedó buscar en otras fuentes sobre el tema de qué es un peligro y qué es un riesgo. Es importante contar con esas definiciones porque de ahí vamos a partir. Y comentábamos de que es muy diferente la seguridad laboral con la seguridad de procesos. Es muy diferente. Una se va a dedicar a la prevención de lesiones y la seguridad del proceso, todo lo que va involucrados a equipos críticos que vamos a ver también en esta semana. Bueno, en la unidad 2, ¿qué vamos a ver? Perdón, en la unidad 1 seguimos con esta parte de introducción a la administración de seguridad de procesos. Vamos a ver qué es la información que debemos de tener en la seguridad de procesos, los elementos esenciales, los controles administrativos y de ingeniería y la metodología de pirámide invertida del análisis de riesgo. Bueno, antes que nada, vamos a tomar nuestra norma, la norma 028 de la Secretaría del Trabajo y Prevención Social, expedida en el 2012, en la que vimos algunas definiciones en la sesión anterior. ¿Y por qué? Porque es la norma que nos va a regir. De hecho, hay otras ¿cómo se llama? Otras normas, otras agencias como la CEA, que es la SACISOPA, los temas también sobre los derechos ambientales, que eso va a quedar como tarea de esta sesión, es cuáles son los requisitos que se requieren para realizar lo que me pide la CEA, que es que me pide también la parte de la semanal en hacer análisis de riesgo ambiental. En este caso nos vamos a enfocar a lo que es la norma 028, que es acerca sobre la administración de seguridad del proceso, ¿no? Entonces, vamos a ver cuál es el campo de aplicación para saber a quiénes aplica un análisis de seguridad de procesos, no aplica para todos. Bueno, la CEA que mencioné con antelación significa Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente. Entonces, la CEA tiene, con las estaciones de carburación, las estaciones de servicio, tiene el programa que se llama SACISOPA. Lo que van a investigar, cuáles son los requisitos que se requiere, así como vimos con el ejemplo del programa de elaboración de protección civil y también el tema de riesgo ambiental nivel uno o nivel 2. Entonces vamos a hacer la descripción en esta sesión. Bueno, como dije con antelación, ¿cuál es la aplicación? ¿A quién aplica? No a todos aplica la parte de la seguridad de procesos. Bueno, aplica en el inciso A, dice realicen procesos específicos de extracción de petróleos. Entonces, todas aquellas empresas que se dedican a la extracción de petróleos le aplica la parte de los análisis de seguridad de procesos, la parte de la administración, la extracción de gas natural, almacenamiento y distribución de gas natural, producción de gas licuado de petróleo, que es el gas LP, almacenamiento y distribución del gas LP, producción de petroquímicos o refinación del petróleo crudo y petroquímica base o básica, que manejen sustancias químicas peligrosas en procesos y equipos críticos. ¿Cuáles son los equipos críticos? Los equipos críticos son, por ejemplo, un reactor. Un reactor, el ejemplo sobre la parte del proceso de hidrogenación y la hidrogenación de aceites. En una hidrogenación de aceites, en la cual pues nosotros consumimos, la hidrogenación de aceites
pasa en un reactor en donde pasa el aceite, que es un aceite RBD, refinado, blanqueado y desodorizado, pasa a ese reactor y se inyecta hidrógeno y se combina lo que es el níquel. O sea, hay dos sustancias químicas muy peligrosas, el hidrógeno, que es altamente inflamable, y el níquel es altamente cancerígeno. Entonces, hacen una reacción. Entonces, ese reactor es un equipo crítico. ¿Sale? Entonces, en una empresa, yo voy a trabajar en una industria, en una planta, voy a ver primero cuáles son los equipos críticos que manejan. Una caldera es un equipo crítico, una caldera, ¿sí? Porque maneja 25 kilos a presión, 50 kilos a presión, es un equipo crítico, ¿sí? Entonces debo de tener una lista de cuáles equipos críticos manejo. Un tanque pulmón es un equipo crítico, ¿sí? Entonces tenemos que saber que el equipo crítico son aquellos que ponen en riesgo que su mala operación, ¿sí? Pueda provocar un accidente, ¿sí? O una explosión, ¿no? Entonces, y volúmenes iguales son mayores a las cantidades umbrales señaladas en el apéndice A de esta norma, ¿no? Entonces, es muy importante saber a quiénes aplica, ¿sí? No le va a aplicar, digamos, a una empresa que se dedica a realizar servicios o va a producir refrescos, por ejemplo, Pepsi, Coca-Cola, pues no, si no maneja amoníaco o otros equipos que procesan sustancias químicas, pues no le va a aplicar, ¿no? Sí le va a aplicar, por ejemplo, el impacto ambiental, ¿sí? Es el impacto ambiental, sí le va a aplicar, ¿ok? Bueno, el análisis de riesgo de los procesos en el inciso 7 de esta norma dice que el análisis de riesgo de procesos y equipos críticos que manejan sustancias químicas deberán considerar al menos, ¿sí? Los objetivos, los alcances y tiempos de realizar el análisis de riesgos del proceso. Es muy importante que vamos a hacer la investigación y lo vamos a ver en el foro, la documentación que se requiere. Acá dice los objetivos, el alcance y el tipo del análisis de riesgo que se va a realizar, que son la ingeniería a detalle. Necesitamos una descripción del proyecto, ¿sí? ¿Cuál es el proyecto de la instalación o qué se va a realizar? Necesitamos cuáles son los objetivos, cómo se va a lograr. Necesitamos también la parte del impacto ambiental. O sea, todo eso se reúne para hacer ese análisis de seguridad del proceso. Dice que se tiene que hacer la recopilación de la información siguiente, la que acabo de mencionar, la descripción del proceso y cuáles son los equipos críticos, las condiciones de operación del proceso y equipo crítico. Es muy importante saber, por ejemplo, una caldera que va a manejar 14 kilos a presión y tu válvula de seguridad está arriba de 14, quiere decir que esa caldera está superando, ¿sí?, su presión. Es muy diferente la, la presión de diseño a la presión de operación, ¿sí? La presión de diseño, ¿sí?, es sumamente más arriba que la presión de operación. Y cuando se hace un proyecto, del parte del proceso, a veces dicen, bueno, yo voy a requerir en mi proceso eh, 14 kilos de presión. Ah, bueno, si vas a tener 14 kilos de presión, entonces tengo que tener una caldera de 18 a 20 kilos de presión, ¿sí? O sea, mayor a 600, 700 caballos. Entonces, es muy importante saber dentro de un proyecto, ¿sí?, cuál es la realidad de la operación, ¿sí? Y eso lo hace la ingeniería de detalles, ¿sí? Que en este caso la empresa que hace la instalación o que diseña todos los equipos tienen esta información, ¿no? Otro, el número 3, los diagramas y planos de procesos y equipos críticos. Los diagramas, los DTI, diagrama de tubería e instrumentación, ¿sí? Los planos del proceso, la parte de los equipos críticos,
planos de las calderas, planos del reactor, planos de los tanques pulmones, diagrama de tubería de instrumentos y controles, los planos de instalación, los planos de diagramas eléctricos y listas de alarmas de interruptores, las hojas de seguridad de las sustancias químicas peligrosas, el sistema de identificación y comunicación de peligros y riesgo para las sustancias químicas peligrosas, que este es ahorita el sistema globalmente armonizado, ya no es el NFPA 704 que ya está abrogado en México, se utiliza en Estados Unidos, pero a nivel nacional pues ya se estandarizó el sistema global armonizado y pues ya la norma ya está actualizada, ¿no? ¿Qué instrucciones o procedimientos de operación de sustancias químicas deben tener un procedimiento seguro para en esto? Aquí aplica la norma 05. Los reportes sobre accidentes ocurridos en el centro de trabajo o en procesos similares, si existe algún antecedente histórico. El análisis de riesgos previo en su caso, que son las partes, los anteproyectos. Ahí podría pasar la metodología What If, el plano de la planta con la localización de los procesos y equipos críticos que manejan sustancias químicas peligrosas. Por ejemplo, la norma 020, en el plano, cuando se entrega para una unidad de verificación, te piden esto, ¿no? Que dentro del plano ubiques en dónde se encuentra el equipo. Dice la identificación y evaluación de los riesgos asociados con el proceso y equipo crítico que considera menos lo siguiente: las propiedades físicas, presión, puede ser temperaturas, ¿sí? Y químicas, alguna sustancia química que pueda tener, que pueda reaccionar, que pueda ser una reacción exotérmica, una reacción endotérmica. Eso es lo que vamos a ver en los foros y que pues considero que ustedes ya conocen esos tipos de reacciones, ¿no? La historia operativa del proceso, tal como frecuencia de emisiones químicas, la edad del proceso y cualquier otro factor relevante, las posibles consecuencias derivadas de accidentes mayores con las sustancias químicas peligrosas utilizadas. Bueno, en amplias puntos que podemos ver en esta norma, que no te dice claramente cuáles son la información que tú requieres, ¿sí? Sí maneja un lenguaje general, no maneja un léxico de ingeniería, eh, y pone a consideración a poder interpretar otras cosas si tú desconoces si tú desconoces qué se solicita dentro de un análisis de procesos. Bueno, el número de personas que puedan resultar afectadas, el reconocimiento y valoración de los daños probables en los procesos y equipos críticos que manejen sustancias químicas peligrosas, perdón. Y aquí está marcado, si vemos y lo platicamos en la sesión del foro anterior, temas de protección civil. No lo marca como temas de protección civil, pero los temas de protección civil te abarca factores naturales y factores antropogénicos. Los factores naturales, pues, son aquellos que son derivados de la naturaleza. Y los factores antropogénicos son aquellos que son de origen humano, ¿sí? Por ejemplo, acá dice el reconocimiento y evaluación de los daños probables en los procesos y equipos críticos que manejan sustancias químicas peligrosas con motivos de fenómenos de tipo geológico. El tema del tipo de suelo que se encuentra el lugar, la geología, ¿sí? ¿Qué tipo de suelo? Si es aluvial, si es arsenística, hidrometeorológico, las tormentas, inundaciones, todo lo que es la parte del agua, los afluentes, esos son de tipo de fenómenos naturales. Y en los temas antropogénicos, es el químico tecnológico. Si se acuerdan, en la sesión anterior, en el foro, hablamos sobre el químico tecnológico. El fenómeno químico tecnológico son en la parte de protección civil y ustedes pueden investigar enfocados a lo que estamos viendo: fugas, derrames, emisiones, explosiones, ¿sí? Es dedicado a los químicos tecnológicos.
Y en la parte de sanitario ecológico, pues vemos la parte de las epidemias, ¿sí? Vemos el tema también de la contaminación del agua, ¿sí? Toda la parte, por ejemplo, la maleza puede entrar aquí en sanitario ecológico que puede afectar a las personas, agua contaminada entre sanitarios ecológicos, y el otro que son socioorganizativos, que va más enfocado a lo que son, digamos, este, paros, carreteras, lo que hacen huelgas, ¿sí? Entonces, todos esos temas socializativos está aquí, ¿sí? Que hay un paro nacional, que hay un paro regional, hay un paro local, pues afecta, ¿no? Entonces, esos fenómenos son enfocados a protección civil. Vamos a ver el atlas de riesgo nacional en los foros, que cómo nace estos fenómenos, cómo yo lo puedo encontrar en la región donde yo voy a estar, ¿ok? Las técnicas seleccionadas para el análisis de riesgos del proceso o equipo crítico, que incluye primeramente la identificación de los riesgos potenciales. Así dice la norma, pero para mí es la identificación de los peligros. Acá no te dice qué metodología vas a utilizar, si puede ser una cualitativa o una metodología cuantitativa. Ellos te mencionan que debes tener una técnica, que debes seleccionar una metodología para hacer un análisis de riesgo. En los temas del CISO D, de los fenómenos naturales y antropogénicos, se maneja la metodología Mosler, que es la que vamos a ver, ¿sí? Vamos a ver la metodología Mosler, que va enfocado, ¿sí? A estos rubros, ¿ok? Entonces viene también el análisis de las causas, ¿sí? ¿Cuál es la causa raíz? Ahorita que vamos a ver la pirámide invertida, pues van a ver de qué menciona aquí, ¿no? El análisis de causas puede ser un árbol de fallos, un árbol de causas, puede ser también una investigación de un incidente, por un diagrama Ishikawa para encontrar la causa raíz, ¿sí? De este incidente o accidente. El análisis de consecuencias lo vimos en la sesión anterior, que va enfocado mucho a la simulación. Y las recomendaciones para reducir o eliminar un riesgo, ¿ok? O en el caso para la mitigación, ¿no? Y vamos a ver sobre un tema, mejor no les comento, los voy a comentar en el foro, sobre la disminución de un riesgo tolerable intolerable, perdón, a un riesgo tolerable. ¿Ok? También, ¿cuándo se tiene que actualizar? El, el, el análisis de riesgo se tiene que actualizar cada 5 años. ¿Sí? Antes de ejecutar modificaciones de procesos de equipos críticos, cuando un proyecto o un nuevo proceso, como resultado de la investigación de un accidente mayor, ¿no? Otro punto importante son los procedimientos de seguridad y autorizaciones por trabajos peligrosos, ¿sí? Y esto para prevenir accidentes mayores, deben ser elaborados por escrito, estar autorizados, incluir su vigencia y contar con un código de rastreabilidad o identificación y estar referido principalmente a las actividades de operaciones. ¿Sí? Es algo que ahorita lo vamos a ver en resumidos puntos que ya hemos comentado con antelación. Bueno, en los elementos esenciales, controles administrativos y de ingeniería. Lo vimos en el foro anterior y también en la sesión, lo vimos, no vimos a lleno, pero viene la parte de la jerarquización de los controles. Hay controles más efectivos y hay controles menos efectivos. El más efectivo es la eliminación, ¿sí? Tenemos que eliminar el peligro. Si no hay peligro, pues no hay riesgo, ¿no? Entonces, el control más efectivo es la eliminación, ¿sí? Y aquí vemos elementos esenciales, por ejemplo, los controles administrativos y de ingeniería. Vemos que el control de ingeniería es el punto medio o es el control medio más efectivo. Porque si vemos en la parte de la eliminación, ¿sabes qué tengo que cambiar? Eliminar el reactor, ¿sí? Porque el reactor es peligroso si no se maneja normalmente, si no se hace el estudio correspondiente, no reviso su integridad mecánica,
no reviso la parte del proceso, no hay una descripción, pues estoy trabajando con una operación anormal, entonces lo tengo que eliminar, pero dicen aguas. El reactor para el proceso es muy importante, no lo puedes eliminar. Bueno, pues si no lo puedo eliminar, lo puedo sustituir, ¿sí? A lo mejor con unos equipos más efectivos, más seguros, el cambio de nuevos procesos actualizados, que basta en mejor seguridad, pues esa es la sustitución. No se puede sustituir porque eso sale más caro. Bueno, el control pues es un control de ingeniería. Colocar sensores presenciales, algunos sensores que me puede avisar si existe una fuga o hay una desviación, ¿no? Entonces, ese es un control de ingeniería. Los controles administrativos, los elementos esenciales, pues los controles administrativos es la capacitación del personal que va a estar operando ese equipo. Por eso no es tan efectivo. Sabes que sí es importante que te capacite, ¿sí? Pero eso no va a mitigar el riesgo, ¿sí? Sí va a estar la persona capacitada, una emergencia, jálale aquí, aplástale este botón, sí te va a servir. Pero ¿qué pasa si esa persona se queda dormida, no llega, no llegó, hicieron un cambio, ¿sí? Entonces ya hay un problema. Eso es lo que pasó con Chernobyl, ¿no? Hicieron algunas pruebas sin autorización y eso provocó pues un desastre nuclear que hasta el momento está activo. Entonces, ese control administrativo, es decir, ¿sabes qué? Aquí pongo un decálogo de seguridad, es decir, para que veamos el control de temperatura, tienes que hacer estos procedimientos, ¿no? Pues es un control administrativo que, como dice aquí, cambia la manera de trabajar de las personas, ¿sí? Es algo más crítico, ¿no? Y pues el que acompaña todos estos puntos y que es menos efectivo, digamos, es el equipo de protección personal, ¿sí? Proteger al trabajador con equipo de protección personal, pues en caso de una explosión, en caso de un incendio, pues no te va a ayudar en nada, ¿ok? Bueno, ahora viene la metodología, bueno, así se llama metodología de la pirámide invertida del análisis de riesgo. No le llamaría metodología, yo le llamaría estructura, ¿sí? De un análisis de riesgo cualquiera, ¿sí? Que puede ser un análisis de riesgo ambiental, un riesgo de procesos, ¿sí? Pero esta es la que me va a ayudar a realizar un análisis de riesgo. Me ha tocado revisar en plantas químicas en donde te dicen eh, que se tiene que hacer un análisis de riesgo. Y le pregunto, ¿sabes qué es un peligro y si un riesgo? No. Entonces, ¿cómo yo hago un análisis de riesgo? Ah, no, pues analízalo, identifícalo. Entonces, tienen una mala definición de estos conceptos, peligro y riesgo. Y aquí lo más importante de esta estructura es conocer qué es lo que tiene que llevar un análisis de riesgo. Primeramente, ¿se acuerdan qué es lo primero que lleva? Pues la identificación de peligros. Tengo que identificar el peligro, ¿sí? Para un análisis de riesgo es identificar el peligro, no voy a identificar los riesgos. Si no hay peligro, ¿qué? No hay riesgos, ¿ok? Bueno, entonces, ¿qué metodología puedo usar? Esas son dos metodologías que son cualitativas. Si se acuerdan bien, nuestra definición de peligro y riesgo, el peligro es una condición cualitativa, o sea que no se puede medir. Por eso estas metodologías son cualitativas, el checklist y lo que es el qué pasa si, que es el what if, ¿sí? Entonces, estas dos son cualitativas. Muy bien. Entonces, ¿qué es un checklist? Pues voy a revisar, por ejemplo, un equipo crítico, pues revisar primeramente que cuente con toda la documentación, que tenga con un mantenimiento integral mecánica. Estoy identificando peligros, no estoy analizando el riesgo, ¿sí? Entonces el checklist, el what if dice, ¿qué pasa si, ¿sí? La tubería se tapa, ¿sí? ¿Qué pasa si? Ya hay un peligro.
¿sí? Se tapa, quiere decir que puede haber un riesgo de contaminación, un riesgo de explosión, etcétera. Pero está diciendo, ¿qué pasa si? La siguiente es el análisis de riesgo. ¿Qué metodologías pueden ver? Pueden ver metodologías cualitativas, metodologías semi-cuantitativas y metodologías cuantitativas. Una de ellas es HACCP, el AST, el FAI, POCTAI, árbol de causas y consecuencias. Bueno, después sigue otra metodología que es la parte de las frecuencias, que es el árbol de fallos o el árbol de eventos, la consecuencia, que es el método Mosler, es cualitativo. La jerarquización, es muy importante este punto, la jerarquización. La jerarquización solo únicamente lo puede ser las metodologías cuantitativas. También las semi-cuantitativas te lo puede dar, ¿sí? Que, por ejemplo, te da eh, una semi-cuantitativa, un ejemplo, eh, control de plagas, ¿no? O, perdón, explosión por tanque, ¿no? Entonces, puedes poner bajo, medio o alto, ¿sí? Pero eso sería una cualitativa. Tú puedes dar el alto, el bajo, el medio, ¿sí? Para mí es medio, es cualitativo. Nomás estás dando de acuerdo a tus conocimientos. Pero si tú ves la parte de la frecuencia, tú ves la parte de la consecuencia, frecuencia por consecuencia te va a dar un nivel de riesgo. Puede ser bajo, medio o alto. Y eso se llama jerarquización. De la jerarquización yo tengo que decir que voy a trabajar primeramente con los de alto riesgo, ¿sí? Posteriormente el de medio riesgo y posteriormente con los de bajo riesgo. Vamos a ver en el foro, no lo integré en esta diapositiva, pero vamos a ver los tiempos que se requieren, ¿sí? Por el tiempo que se requiere por cada uno de ellos, ¿no? Entonces se llama tabla de jerarquización y tabla de respuesta a la mitigación del riesgo, ¿sí? Entonces, una matriz de aceptabilidad de los riesgos, un riesgo intolerable a un riesgo tolerable, ¿no? Este círculo, color amarillo, pues se llama la caracterización de escenarios, que se llama análisis de consecuencias. Esto es únicamente la parte centro, ¿sí? De la simulación. La simulación en la parte central, ¿sí? El análisis de procesos químicos, la parte de seguridad de procesos se requiere de una simulación, ¿sí? Para ver el radio de afectación que debe de tener tal producto químico. Entonces, allá vemos la caracterización de este escenario. ¿Ok? Vemos el balance de todos lo que hemos visto. Pues metemos índices, MESERI es para incendios, el DOGMON también para investigación de accidentes. Tenemos el PPA, que es el programa de prevención de accidentes, que son las guías, que son la parte de procedimientos instructivos. Ya lo vimos anteriormente con la norma 028, ¿sí? Y de hecho está dentro de del temario el programa de prevención de accidentes. Y el siguiente es el PRE, que es el plan de respuesta ante emergencias. Pues cursos, simulacros, prácticas, integración de brigadas, tu programa interno de protección civil. Por eso dice, oye, ingeniero, ¿qué tiene que ver protección civil aquí? Pues hablamos de riesgo y ya lo vimos en la norma anteriormente, los fenómenos naturales y antropogénicos. Entonces sí entra, pero hay una mala confusión a veces con las definiciones con protección civil, que lo vamos a ver y que vamos a buscar nosotros, ¿vale? Entonces, y la comunicación de riesgos. Siempre dentro de un análisis de riesgos se tiene que comunicar. Yo hago un análisis de riesgo y de incendios, un análisis de riesgo de maquinaria, pues no voy a tener únicamente la carpeta ahí escondidas de cumplimiento, ya lo hice, realicé. Se tiene que comunicar con señalización, con alarmas, con cursos, capacitaciones, memorando, pero se debe de comunicar los riesgos.
Y por último, la parte de la investigación de incidentes, ¿sí? Entonces, esto para mí no es metodología, esto es la estructura, ¿sí? Del análisis de riesgo, ¿sí? Entonces, si ustedes van a analizar la análisis de riesgo para riesgo ambiental, ese es el proceso, esa es la estructura. ¿Qué voy a hacer? Identificar peligros. ¿Cuál es la metodología que voy a utilizar? El checklist y el what if. Vamos a ver posteriormente el Comedy 144, los voy a ver si lo puedo ingresar acá en la plataforma, pero claramente viene qué significa cada una de estas metodologías. Bueno, la tarea de esta semana, yo me adelanto, pues va a ser buscar otras metodologías, qué es lo que se requiere para hacer un análisis de riesgo, tanto de la ASEA y de la SACISOPA. Entonces nos vemos en el foro, por si tienen alguna duda o comentario, nos vemos ahí y dudas y comentarios en el grupo o si lo quieren hacer por correo o personalmente. Les agradezco mucho y nos estamos viendo.